Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA despliega misiones de observación electoral simultáneamente en Ecuador, Perú y Bolivia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica guía práctica sobre el acceso universal a Internet durante la pandemia. Mensaje del secretario general en el Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersonal. Webinar Acelerando Esfuerzos para la Igualdad de Género en las Américas. La Organización de los Estados Americanos desplegó misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia, donde se llevarán a cabo elecciones el próximo 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La misión de observación electoral inició su despliegue de manera escalonada a partir del 1 de abril y estuvo presente en el simulacro nacional de la jornada de votación. Esta misión, encabezada por la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saimalo, e integrada por 77 personas de 21 nacionalidades, quienes estarán desplegados en 18 provincias y 4 ciudades en el exterior, dará seguimiento a los temas relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, voto en el extranjero y justicia electoral. En Perú, la misión encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lescano, observará las elecciones en las que se elegirá presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos. Llegó al país el 3 de abril y está integrada por 34 personas de 15 nacionalidades, quienes estarán desplegados en 10 departamentos y 5 ciudades en el exterior. La misión observará aspectos relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, financiamiento político, justicia electoral, participación política de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes y voto en el extranjero. Finalmente, la OEA desplegará una misión para observar la segunda vuelta de las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia, encabezados por el ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral de México, Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. Los 7 integrantes de 7 nacionalidades estarán desplegados en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. En los 3 países, las misiones se reunirán con autoridades electorales, candidaturas, partidos políticos, académicos y miembros de la sociedad civil de manera virtual y presencial para conocer sus perspectivas sobre los comicios. La información recopilada en estos encuentros, así como lo observado durante las jornadas electorales, formará parte de los informes preliminares que de manera individual se presentarán en los días posteriores a las elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis en relación con la pandemia del COVID-19 y en colaboración con sus relatorías especiales para la libertad de expresión y sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, presenta la tercera edición de la serie de guías prácticas que abordarán temas relacionados con los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como parte de ese proceso, la CIDH publica la guía número 3, Cómo promover el acceso universal a Internet durante la pandemia de COVID-19. La comisión se propuso la elaboración de guías prácticas concebidas como herramientas innovadoras para contribuir al respeto y garantía de los derechos humanos. A través de estas guías se desarrollan recomendaciones específicas en materia de políticas públicas para orientar las prácticas y decisiones que adoptan los estados relacionados con la atención de la situación de la pandemia. En el contexto actual de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el acceso a Internet con estándares mínimos de calidad resulta fundamental. Ante las medidas de aislamiento y o distanciamiento físico aplicadas en la mayoría de los estados, se hace más evidente la necesidad de acelerar las políticas de acceso universal a Internet, ampliando la infraestructura que lo sostiene, facilitando el acceso a dispositivos idóneos y promoviendo la alfabetización digital. El déficit de acceso a Internet en el contexto de la pandemia afecta, deteriora o dilata la garantía de todos los derechos humanos que hoy se ejercen total o parcialmente por esta vía. La guía formula recomendaciones a los estados identificando tanto oportunidades como desafíos de la conectividad con respecto a los derechos humanos. La CIDH estableció como una de las obligaciones de los estados frente a la pandemia la de garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y con menores ingresos. La Asamblea General de la OEA también sostuvo que las tecnologías de la información y las comunicaciones son cruciales para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. De este modo, como herramienta de cooperación, la guía constituye un esfuerzo de la CIDH para brindar asistencia técnica a los estados, los
los organismos regionales, las organizaciones sociales y otras instituciones para el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a los servicios de Internet a todas las personas de los países de la región en contexto de pandemia. La guía incluye lineamientos prácticos dirigidos a centrar esfuerzos estatales y privados en el acceso universal a una Internet libre, abierta e incluyente. Recordamos el mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersonal el pasado 4 de abril. Para las comunidades afectadas, las minas antipersonal son una amenaza constante para su seguridad y su bienestar social y económico. Las minas privan de los derechos humanos más fundamentales, como la vida, la seguridad, la recreación y la posibilidad de desarrollo económico y social. También contribuyen a desplazamientos forzados y a la intensificación de la pobreza. Miles de comunidades en nuestro hemisferio han sufrido las implicaciones humanitarias y efectos que causan las minas terrestres. Los esfuerzos de acción contra minas deben concentrarse entonces en devolver a cada comunidad, a cada familia, a cada persona, las condiciones en que puedan vivir plenamente. El Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, AICMA, de la OEA, ha beneficiado desde 1993 a 10 Estados miembros: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Surinam. Desde entonces, 7 países han finalizado su destrucción de arsenales de estas armas letales, con más de 1 millón de minas destruidas. 5 países han sido declarados libres de minas terrestres con el apoyo de la OEA: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Surinam. Y hemos contribuido con el despeje de más de 200.000 minas y municiones sin estallar. Hemos impartido más de 1 millón de capacitaciones en más de 1.500 comunidades del hemisferio y hemos apoyado la rehabilitación física y socioeconómica de más de 2.000 sobrevivientes. Hoy los esfuerzos del Programa de Acción contra Minas de la OEA se enfocan en Colombia, un país que registra más de 11.700 víctimas a la fecha por culpa de las minas. Gracias a la colaboración de la comunidad internacional, nuestro programa en Colombia asume la responsabilidad de la gestión de calidad externa en todas las actividades de desminado humanitario, para asegurar que las áreas liberadas cumplen con estándares nacionales e internacionales. Además, ejecutamos esfuerzos de educación al riesgo, enlace comunitario y asistencia a víctimas. En ese sentido, queremos agradecer el apoyo financiero que proporcionan Canadá, España, Estados Unidos e Italia, así como la asistencia con personal técnico de Brasil, México y Perú. Pero se necesitan más esfuerzos. La celebración de este 4 de abril del Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y asistencia para las actividades relativas a las minas es una ocasión ideal para invitar a la comunidad internacional a continuar cooperando con los esfuerzos en Colombia y los retos que aún enfrentan Argentina, Chile, Ecuador y Perú para alcanzar los compromisos adquiridos en la Convención de Ottawa y conseguir que América se convierta en un hemisferio libre de minas. Para la OEA, es un orgullo y satisfacción ser parte de los logros obtenidos hasta hoy en la acción contra las minas en las Américas. En este día reconozcamos también a los estados cooperantes, a los estados afectados, a las instituciones, a las comunidades y en particular a las víctimas que luchan dignamente por la consecución de su propio bienestar y el de sus familias. A todos les reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para eliminar por completo las minas terrestres antipersonales y sus efectos de nuestro hemisferio. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA realizó el webinar Acelerando Esfuerzos para el Logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género en las Américas, en el que participó la senadora de México, Marta Lucía Mitchell. Para alcanzar la paridad, México ha esperado mucho tiempo y ha sido necesario el consenso de múltiples actores para lograr esta realidad. No olvidemos que fue en 1995 cuando las mujeres, 1955, cuando las mujeres mexicanas votaron por primera vez en una elección federal. Pero el avance de la participación de las mujeres en la política en nuestro país ha pasado por ser primero una recomendación para los partidos y organizaciones políticas. Entonces transitamos posteriormente a la cuota obligatoria y en 2014 se incorporó en el artículo 41 constitucional la paridad, pero únicamente en las candidaturas al poder legislativo federal y local. En 2018 tuvimos el primer congreso paritario, llegó la Cuarta Transformación a México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la Cámara
gracias a una sentencia extraordinaria, la sentencia 12624. Tenemos una Cámara de Diputados con 49% de mujeres y 51% de hombres, y en el Senado 51% de mujeres y 49% de hombres. El gabinete del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió también en uno de los primeros gabinetes paritarios, en donde, por ejemplo, nuestra secretaria de Gobernación es mujer, la doctora Olga Sánchez Cordero, feminista, lo mismo que la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana federal es mujer. Pero estos avances, sin duda importantes, ahora son insuficientes para asegurar la plena incorporación de las mujeres en el espacio de toma de decisiones. Y por ello, y con el impulso del nuevo gobierno, llegó también una reforma constitucional de la paridad en todo. Así fue como le llamamos, la aprobamos el 6 de junio del 2019 y es una reforma que consolida nuestra garantía a participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones públicas y en la toma de decisiones políticas, y por supuesto deja en claro que nuestras voces deben estar presentes en todos los espacios de la vida pública, política y social en el país. Paridad en todo refleja la estrategia por la que hemos optado para colocar a las mujeres en el centro de las decisiones en nuestro país. Una estrategia que ha sido posible a partir del establecimiento de alianzas multinivel. En primer lugar, una alianza entre las senadoras de diferentes grupos parlamentarios que tuvimos la capacidad de llegar a acuerdos sobre lo fundamental, que era lograr las reformas en materia de paridad. Cuando digo reformas absolutas y paridad en todo, es que se logra la paridad en los 3 niveles de gobierno y en los 3 órdenes de gobierno, es decir, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial, así como a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Esto es histórico porque modificamos 11 artículos de la Constitución, ya no es al antojo, no es una ley secundaria, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y eso nos dio la posibilidad de llegar precisamente entre todas nosotras a la mesa de las negociaciones y dijimos, aquí nadie se para hasta que saquemos esta extraordinaria iniciativa, y además, bueno, con el consenso y los aliados también de nuestros compañeros hombres que salieron a apoyarnos, con todas las resistencias que tienen, lo sabemos, porque pisamos los callos del patriarcado, queramos o no, así fue, pero lo logramos. Entonces, primero fue entre los diversos grupos parlamentarios esta alianza. Luego, el trabajo que hicimos nosotras al interior de nuestros grupos parlamentarios para lograr el apoyo, tanto de los coordinadores de las bancadas, aclaramos todas las dudas que teníamos que aclararles. Una, por ejemplo, nos decían los compañeros hombres, a ver, explíqueme, senadora. Entonces, ¿paridad es igualdad? Sí. Paridad es igualdad, es mitad y mitad. O sea, nos daban ganas de decirles que paridad no era parir, que paridad era eso, ya no es cuota del 50-50, no, es igualdad, y es mitad y mitad. Y eso fue extraordinario en esta alianza que logramos al interior de nuestros partidos. Y la otra fue fundamental, la alianza con las compañeras feministas, sobre todo con el grupo Mujeres en Plural, que llevan muchos años trabajando esto desde diferentes grupos, y por supuesto logramos estos avances en materia de igualdad en la participación política. Hay que reconocer de estas compañeras su conocimiento directo, cómo han acompañado a otras mujeres en estas luchas, como muchas de nosotras las senadoras. Sin embargo, pues las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas oportunidades de estar en muchísimos eventos, de estar reactualizándose, y se los agradecemos muchísimo. Para nosotras las reformas en materia de paridad deben ir acompañadas de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sabemos que el avance de las mujeres en el terreno político, en las esferas públicas, no está exento de hechos de violencia en su contra. Y por ello, después de esta reforma constitucional, aprobamos las reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, esa violencia que se ejerce contra nosotras por ser mujeres
y porque no le gusta al patriarcado que participemos en un ambiente donde se dijo siempre, por esos estereotipos de género, que era un espacio únicamente dedicado a los hombres. Y modificamos 8 leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.